Queremos pedirte, Señor, tu bendición en esta tarde ya. Queremos pedirte, Señor, tu dirección, tu compañía, como lo has hecho, Señor, hasta este momento de manera tan graciosa, Señor, como de manera misericordia, Señor, tú has estado conmigo, con tu pueblo, con tu congregación. Ahora, Señor, queremos pedirte tu dirección, nuevamente la renovación, Señor, de nuestras fuerzas, pedirte a ti, Señor, que nos hables de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón y que todo lo que digamos, todo lo que hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, el título de nuestro tema de hoy se llama La nobleza de un llamado superior. La nobleza de un llamado superior. ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque lo que quisiera reflexionar con ustedes en esta última oportunidad es volver a recalcar algo que el Señor de manera misericordiosa y por su sola gracia nos ha hecho. Él nos ha convocado y nos ha traído a sus pies. El Señor nos ha convocado a su iglesia por su sola voluntad. Y a través de ese llamado, el Señor nos ha convocado para una tarea que es más grande que nosotros. Para una tarea que nosotros no merecemos. Para una tarea y para vivir una vida para la cual nosotros no tenemos las fuerzas. Es evidente que este llamado es superior, más grande que nosotros. Sin embargo, la realidad es que también este llamado va acompañado de una verdadera nobleza. No es un llamado sencillo, es un llamado significativo, es un llamado noble a caminar con el Señor en medio de nuestra vida. Y cuando nosotros nos referimos a ese llamado, tenemos que preguntarnos, ¿estarán dadas las condiciones a nuestro alrededor para que ese llamado se cumpla? ¿Realmente nosotros estamos siendo convocados por el Señor de tal manera que el mundo se goza en saber que hemos sido llamados de esa manera? Definitivamente no. Aunque el Señor nos llama, sabemos que el Señor Jesucristo lo dijo con claridad: mi reino no es de este mundo. Y nosotros, bajo esa realidad, es que queremos analizar 3 versículos en Mateo, el capítulo 24. Por favor, abran sus Biblias y seguramente otros más estarán encendiendo sus Biblias. Encendamos y abramos nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 24. En donde nos vamos a encontrar con un pasaje que es muy significativo para la iglesia. Mateo 24 es señalado como el pasaje profético de los evangelios, en donde el Señor se toma el tiempo para hablar de las características de los tiempos finales. Esa es la realidad. En los primeros 2 versículos de Mateo 24, en los primeros 2 versículos, a modo de introducción, nosotros nos encontramos con las siguientes palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba en los momentos finales, en su última visita a Jerusalén antes de su partida. Era evidente que esta ciudad construida sobre un monte era una ciudad, una metrópoli en ese tiempo, una ciudad que sobrecogía por su grandeza a todo el que la visitaba. Más aún todavía, ese templo construido por Herodes el Grande representaba seguramente para los judíos todo aquello que era significativo, todo aquello que era perenne, todo aquello que representaban el orgullo nacional y la seguridad de que donde estaban era un lugar seguro y un lugar que permanecería en el tiempo. Es muy probable que los discípulos de Jesús, especialmente los apóstoles, que no eran de Jerusalén, que eran provincianos de Galilea, al llegar a este lugar,
al ascender hacia Jerusalén, porque queda en un monte, de tal forma que uno va ascendiendo y se va encontrando con estos edificios grandiosos. Ellos estaban sobrecogidos ante la grandeza de estas construcciones humanas. Sin embargo, el Señor les da un baño de realidad inmediata a sus discípulos. El Señor les dice con mucha precisión, sin anestesia, Él les dice: ¿veis todo esto? ¿Veis todos estos edificios que han tomado décadas en construirse y que son la gloria de Israel? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es evidente que todo lo que el hombre construye es temporal, pero tiene apariencia de eternidad. Es evidente que todo lo que el hombre levanta trata de hacerlo para señalar su propia gloria, pero es evidente que la gloria del hombre es pasajera. Pero así también como los discípulos de la antigüedad, que sobrecogidos ante esa grandeza temporal, ellos llegan a pensar que esto era permanente. El Señor también en nuestro tiempo nos habla y nos dice: tengan cuidado de tratar de establecer algo temporal como si fuera permanente, algo que es inseguro y temporal como si fuera seguro y permanente. Nosotros continuamos con el relato de Mateo 24 y los discípulos, dice el verso 3, que sentados con él en el monte de los olivos se acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era evidente que los discípulos estaban sobrecogidos ante lo que el Señor había señalado. Toda esta grandeza se derrumbará. El Señor ha dicho que todo esto que estamos viendo no quedará piedra sobre piedra, o sea, será una destrucción total. Y es así que el Señor hace una larga descripción de los sucesos finales. Y esos sucesos finales no están relacionados con una fecha determinada, sino que el Señor tiene la intención de preparar a sus discípulos para que entiendan que no se deben dejar llevar por falsas apariencias o por falsas esperanzas, porque todo lo que se viene no será fácil para los cristianos, porque si pudiéramos resumir, ya que no tenemos el tiempo para entrar en el pasaje de manera particular, nosotros vemos que el Señor señala con claridad que de allí en adelante habrá confusión, temor, persecución, dolor, tropiezos, falsos profetas. Habrá un enfriamiento del amor y muchos engaños espirituales. Los apóstoles quedan entonces sin nada en el mundo que los sostenga. El Señor les dice: este edificio que representa la religión de Israel no es seguro. No quedará piedra sobre piedra en el futuro cercano. Y ustedes tienen que saber que las condiciones del mundo nunca serán condiciones oportunas para el crecimiento espiritual. Por el contrario, siempre el mundo producirá circunstancias adversas que evitarán o tratarán de evitar la fructificación de nosotros como creyentes. Confusión, temor, persecución, dolor, tropiezos, falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, habrán muchos engañadores espirituales. Ese es el panorama que el Señor presenta con respecto a la realidad del mundo desde su tiempo hasta nuestros días. La situación no ha cambiado, no podemos decir que ha empeorado, pero definitivamente no ha mejorado ni mejorará. Por lo tanto, hablar de nuestro crecimiento espiritual
no tiene que ver y nunca tendrá que ver con que las circunstancias a nuestro alrededor sean favorables para nuestro crecimiento. Por el contrario, siempre las condiciones serán desfavorables para que nosotros fructifiquemos espiritualmente. Entonces, ¿qué esperanza deja el Señor? El Señor no deja ninguna esperanza en el mundo. Sin embargo, Él señala que hay 3 actitudes que nosotros como cristianos debemos mantener en nuestras vidas, que nos ayudarán a saber que aunque tengamos que nadar contra la corriente, y aunque el viento sople en nuestra contra, y aunque todas las circunstancias nos sean adversas, si nosotros mantenemos esa actitud en nuestro corazón, podremos salir adelante como creyentes, como cristianos, como seguidores del Señor. El Señor lanza 3 pequeñas frases en medio de todo su discurso, que son el llamado de atención a nosotros como creyentes a entender que nosotros tenemos una responsabilidad, no para crear circunstancias satisfactorias, sino para entender que en medio de la oposición nosotros tenemos que hacer algo. La primera de ellas está en el verso 13. El verso 13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La primera palabra que el Señor lanza en medio del análisis de la realidad es que las circunstancias adversas serán tremendas, pero uno debe buscar en el corazón una actitud de perseverancia. La perseverancia justamente tiene que ver con mantener constante el corazón y las energías en terminar lo que se ha comenzado hasta las últimas consecuencias. Entendiendo lo que el Señor está presentando en su palabra, nosotros entonces reconocemos que la perseverancia es fundamental para nuestras vidas. Mantenerme constante en terminar lo que se ha comenzado hasta las últimas consecuencias. El Señor entonces está diciéndonos, esta es una actitud con la cual nosotros debemos ejercitarnos continuamente, porque el perseverar no es simplemente vegetar o meramente esperar de una manera pasiva, es mantenerme firme en un lugar sin abandonarlo, es un esfuerzo creciente por completar aquello que nos hemos propuesto. El que persevere hasta el fin. El Señor garantiza un resultado producto de esta actitud. ¿Cómo podemos entender la perseverancia? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? ¿Cómo podemos darle y generarle temor a nuestro corazón sobre una actitud que si la perdemos, podríamos perder también nuestra batalla por fructificar en el Señor? Hay algunos sinónimos que yo quisiera relacionar con la perseverancia para que podamos hacer clic en nuestras mentes y nuestros corazones. La perseverancia es constancia, es persistencia, es firmeza, es fijeza, es entereza, es permanencia, tenacidad, empeño, tesón. Es la actitud del corazón que me hace luchar aunque todo esté en contra. Es una expresión de valentía que el Señor no le está reclamando a su pueblo de manera particular en este momento, sino que se la ha hecho al pueblo de Dios desde su primer llamado. Esfuérzate y sé valiente. Eso es perseverar. Perseverar no es abandono, dejadez, desgano, desidia, negligencia, inercia, desinterés,
despreocupación, inconstancia, indecisión, indiferencia, negligencia. Ustedes conocen el dicho muy popular: camarón que se duerme. De eso estamos hablando. Hay una corriente en este mundo que nos es adversa. Y yo solo puedo ser cristiano cuando persevero, cuando soy constante, cuando soy persistente, cuando soy firme, cuando soy tenaz, cuando soy empeñoso, cuando estoy trabajando con tesón para mantener a flote esto que de otra manera el mundo hundiría completamente en un segundo. La perseverancia no es optativa. La perseverancia no es solo de los pastores y los diáconos. La perseverancia es lo que el Señor nos llama a tener, porque sabemos que nunca habrán condiciones favorables para que mi cristianismo fructifique mientras el mundo sea un mundo sin Dios. Ahora, hay algo interesante y sutil en este pasaje que a mí me llama mucho la atención en este pequeño versículo. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Ya la palabra perseverancia incluye el mantenerme constante hasta llegar a la meta. ¿Por qué es que el Señor tuvo que añadir la palabra hasta el fin, que podría sonar como una redundancia en el lenguaje original? ¿Por qué es que el Señor tuvo que añadir estas palabras? Porque la idea de hasta el fin vincula el pensamiento de no solamente llegar hasta el final, sino de hacerlo cumpliendo el objetivo, la meta, el propósito último por el cual empezamos este proceso. No solamente se trata de perseverar y mantenerme como cristiano, sino que al añadir la palabra hasta el fin, tiene que ver con el hecho de que el objetivo se cumpla en mi propia vida. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es la razón de esta demanda de nuestro Señor? Nosotros debemos recordar que nuestras vidas dan testimonio de su obra en nuestras vidas. Lo que nosotros somos es una representación del trabajo de Dios continuo sobre nuestra existencia. De tal forma que el perseverar tiene que ver con descubrir las razones por las cuales nosotros caminamos con el Señor y cuál es el propósito que está detrás de todo lo que nosotros hacemos. Parte de nuestro perseverar es venir aquí a la iglesia, cada domingo, cada semana, a cada actividad, adorar al Señor, poder reconocerle, participar de los diferentes ministerios, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el resultado final de esto que nosotros estamos haciendo? La Escritura nos habla de que el hombre de Dios se inclinaba delante del Señor y su petición y su confianza estaba, por ejemplo, como lo que dice el Salmo 138, el verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. La perseverancia tiene que ver con la oración incesante por pedirle al Señor: Señor, cumple la razón por la que tú me has convocado a tus pies. No me dejes simplemente aquí caminando y manteniéndome, pero sin ver el objetivo realizado de tu obra en mí. El enorme precio que tú pagaste por mí para sacar algo de mí que yo no puedo conseguir, que solamente
tú puedes hacer. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos al apóstol Pablo diciendo en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Cristo. La perseverancia hasta el fin, entonces tiene que ver con esa actitud de expectativa para ver aquello que el Señor va a completar en mi vida. Yo no puedo negarme a ver el resultado de la obra perfecta de Cristo en mi propio corazón. Y nosotros realizamos este ejercicio y ustedes se toman su tiempo para venir a la casa de Dios y reflexionar a la luz de la palabra del Señor y gastar un buen par de horas hoy día, el primer día de la semana. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de su perseverancia, de la perseverancia que ustedes han tenido por años, por décadas, cumpliendo con el Señor? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese motivo de perseverancia? El Señor nos muestra que en su palabra siempre este deseo de perseverancia va acompañado de una oración. Y por eso hace unos días atrás nosotros hablábamos y usando el ejemplo del gimnasio. No recuerdo ahora en qué lugar yo usé esta ilustración, pero la volveremos a usar. ¿Por qué la gente va al gimnasio? La gente va al gimnasio y, por ejemplo, levanta pesas, no porque es cargador de ladrillos, ¿verdad? Levanta pesas para sentirse bien. Esto es lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué levanta pesas? Para sentirse bien. ¿Por qué se sube a una caminadora y empieza a correr sin fin como persiguiendo el viento? Tú lo ves corriendo y a veces mucho, la máquina sube, la máquina baja, la máquina acelera, persiguiendo el viento. Y tú le preguntas, ¿por qué corres? ¿Trabajas de cartero? ¿O tu trabajo implica ir de un lugar a otro a rápida velocidad y tú necesitas correr? Y él te dice, no, lo hago para sentirme bien. Ok. Para estar saludable. ¿Saludable para qué? Para sentirme bien. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia y hacemos todo este ejercicio auditivo, este ejercicio de adoración? Para sentirme bien. O sea que no hay otra razón objetiva más que sentirme bien. No, hermanos. El mundo tiene condiciones adversas en nuestra contra. Y si nosotros no ejercitamos a través de estas disciplinas espirituales la fortaleza de nuestro corazón para perseverar hasta el fin, el mundo nos va a comer, va a acabar conmigo, o simplemente me va a dejar como una ramita sin fruto, llevada por todos los vientos. Nosotros estamos aquí para adquirir destrezas, para poder enfrentar las corrientes adversas que el mundo tiene en nuestra contra. Esa es la razón de ser, de perseverar hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo habló de guerras y rumores de guerras que serán imparables. Y no le dice a los cristianos, traten de detener las guerras. Ni tampoco que al momento de los terremotos que nos paremos frente a las columnas, son sucesos que vendrán. Pero tenemos que perseverar. Nuestra labor es perseverar.
mantenernos firmes y constantes y perseverar hasta que el fin se haya cumplido, que es el hecho de que yo me pueda parecer cada día más a mi Señor Jesucristo, que yo pueda caminar con Él en temor y en santidad, porque yo soy como una florcita que seguramente ustedes han visto alguna vez, que crece en el lugar más inhóspito, entre rocas, en medio de un desierto, allí donde pareciera que no debería crecer nada, allí tercamente una plantita crece y aparece una flor. Ese es el milagro de nuestra fructificación como cristianos en el mundo. Un milagro, una imposibilidad, una sorpresa para el mundo, que haya personas convocadas por el Señor que puedan crecer en gracia en medio de un clima tan adverso. Pero esa no es la única palabra. La siguiente palabra aparece en el verso 42. En el verso 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros tenemos que perseverar y mantenernos firmes, pero no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Por lo tanto, la actitud de perseverar, de mantenerme constante, va acompañada de una segunda actitud que tiene que ver con el hecho de mantenerme vigilante, observando atentamente y cuidando solícitamente aquello que el Señor me ha regalado. Mi vida espiritual es un regalo de Dios. Mi vida espiritual es un tesoro que, como decía el apóstol Pablo, lo hemos puesto en vasijas de barro. Es un tesoro que requiere vigilancia, porque no me pertenece. Yo soy un gregorio. El significado de la palabra gregorio es vigilante. Alguien que se mantiene despierto y atento, protegiendo con cuidado las cosas que han puesto a su cargo. Un vigilante sabe que lo que está cuidando no le pertenece y por lo tanto lo va a cuidar con mayor dedicación. La vigilancia no es insomnio. Me falta el sueño, me quedé despierto. La vigilancia es atención, es reconocer que yo tengo que rendir cuentas de aquello que el Señor me ha entregado. Por lo tanto, es la idea, yo no sé, yo pregunté en el servicio anterior si ustedes conocen la palabra celador. Un celador es un vigilante también. Pero la idea de celador incluye la presencia de celos, de cuidado y diligencia por aquello que yo estoy cuidando. Tiene que ver con observar con atención, procurar que todo esté vigilado de tal manera que nadie pueda robarme aquello que el Señor me ha dado. Y debemos tener cuidado porque sabemos que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y en las condiciones adversas que tiene el mundo es muy fácil que aquello que el Señor nos ha entregado, si nos descuidamos, un día pueda desaparecer de nuestra vista. Perseverar y velar. Perseverar y velar. Lamentablemente para nosotros la idea de un vigilante a veces es un tanto despectiva. A veces nosotros imaginamos la tarea de un vigilante como una ocupación que es la última a la que yo accedo cuando ya no tuve oportunidades en ningún otro trabajo. A veces un vigilante es alguien que nosotros vemos en una empresa o en un condominio y lo vemos sentado allí y no le vemos las condiciones suficientes ni los recursos suficientes para poder hacer la tarea que nosotros le hemos encomendado. Por eso es que
el Señor añade una tercera palabra a estas actitudes que el Señor está esperando que nosotros tengamos. La tercera palabra aparece en el verso 44 y dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra preparación es una palabra sumamente interesante. Es alguien que está en forma, que encaja en la situación en la que está involucrado. Alguien que está apto porque reúne las condiciones y las características para poder realizar la tarea. Es alguien que ha previsto, que se ha anticipado ante los posibles escenarios y se ha capacitado para poder enfrentarlos. Entonces el Señor nos da el triángulo completo de la actitud del corazón para poder sobrevivir en un mundo adverso. Ese triángulo no está relacionado con que en algún momento de mi vida las condiciones sean favorables. ¿Sabes, Pepe? En este momento he logrado todas mis metas económicas, así que ahora me voy a dedicar al Señor. Gracias a Dios, problemas resueltos, presupuesto cubierto, y a partir de ahora me dedicaré al Señor y a su obra. Eso no es verdad. Eso no es así. De una manera u otra, el mundo y el sistema mundial se oponen a la realidad de nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, yo tengo que tener esa actitud de empuje en mi corazón, esa actitud de vigilancia y atención, y debo prepararme para ser apto y poder hacer la tarea que el Señor quiere que yo haga y la pueda hacer con eficacia. Por eso es que la idea de vigilante no tiene que ver con el guardián que nosotros tenemos en el condominio, sino que es más bien la idea del agente secreto que cuida al presidente. ¿Ustedes lo han visto, no? Atento, atento. El presidente está saliendo. Ok. 10-4, 4-7. Todos en orden. ¿Cuál es la diferencia entre un vigilante de condominio y un agente del servicio secreto? Es su preparación, su aptitud, porque no está cuidando cualquier cosa y porque tiene la previsión y la anticipación y la capacitación y la aptitud para enfrentar los dilemas que podrían presentarse en cualquier momento. Hermanos, de una manera u otra nosotros tenemos que llamar la atención de nuestro corazón para poder reconocer que el Señor declara y ha declarado muy claramente en Mateo el capítulo 24, Él ha declarado muy claramente cuál será la condición del mundo previo a su llegada. Y definitivamente el panorama no es positivo para nosotros como cristianos. Sin embargo, el Señor ha dejado requisitos en nuestro corazón que debemos mantener y que tenemos que buscar en nuestra vida para poder crecer y fructificar conforme a las expectativas que el Señor tiene para con nosotros. Tienes que perseverar. Tienes que velar, tienes que prepararte. Y como dice el otro dicho, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata, ahí lo dijo, es por descuidado. El descuido espiritual es pecado. La inercia espiritual es pecado. La liviandad en el cuidado de aquello que el Señor nos ha entregado es pecado. Y si tú en este momento estás percibiendo que te encuentras sumamente débil espiritualmente, o sientes la frialdad de una persona que ya no siente como antes el calor de la presencia del Señor en tu vida,
no es producto de tus circunstancias. No es que tus compañeros de trabajo, o tu jefe, o tu salud, o lo que tú estás viviendo, o tu esposo, o que tus hijos están creciendo. No es ninguna razón externa, porque no hay razones externas que fortalezcan nuestra vida espiritual. Eso es lo que dice Jesús en este pasaje. Nunca habrán condiciones favorables para crecer espiritualmente en este mundo. Se trata, por el contrario, que has descuidado tu corazón perseverante, has descuidado tu vigilancia del tesoro que el Señor ha puesto en tus manos y no te has preparado para poder enfrentar las cosas que tú tenías que enfrentar en el Señor. Es un llamado de atención a nuestras vidas para dejar de buscar culpables y poder examinar nuestro corazón y hacerlo de la mejor manera posible. El Señor espera, y si ustedes, hermanos, les voy a dejar una tarea, el capítulo 24 de Mateo es justamente el señalar la realidad de un mundo adverso que no cambiará, que no ha cambiado y que no cambiará. No cambió en el tiempo de Jesús y no va a cambiar en nuestro tiempo hasta su venida. No es que las cosas se van a poner peores como algunos dicen, no es verdad. Sigue siendo tan adverso como al principio, tan oscuro y en tinieblas como al principio. Pero el Señor reclama perseverancia, vigilancia y preparación. Y por eso es que en base a esa lectura y a esa demanda, ustedes pueden ir a casa y leer todo el capítulo 25 de Mateo, en donde está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Y se van a dar cuenta que las vírgenes, los siervos que recibieron los talentos y la diferencia entre los cabritos y las ovejas son estas tres cosas: falta de perseverancia, falta de vigilancia, falta de preparación. Las vírgenes no estuvieron preparadas. El siervo que recibió el talento no perseveró, no fue valiente. Y las ovejas, la diferencia entre las ovejas y los cabritos es que no vieron al Señor donde el Señor estaba presente. Hermanos, la exhortación que yo me hago a mí mismo en esta tarde y que yo les hago a ustedes es que, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si estás viniendo a la iglesia, si estás asistiendo regularmente, añade a tu corazón la pasión por la perseverancia, el cuidado de la vigilancia, y que cada una de las cosas que estás aprendiendo te lleven a estar mejor preparado y apto para enfrentar las situaciones que definitivamente enfrentarás en el mundo. Este no es un gimnasio para sentirnos bien. Este es un campo de entrenamiento para que como soldados de Jesucristo podamos tener victoria en el mundo. Y allí hay una gran diferencia. Yo no corro aquí espiritualmente simplemente para sentirme bien. Yo corro aquí para que el Señor me dé la fortaleza para poder huir del pecado. Yo persevero y le pongo presión a mi corazón en valentía para que yo pueda enfrentar la tentación cuando ésta se presente en el mundo. Yo escucho aquí de estrategias espirituales para prepararme y responder cuando en el mundo se presente todo lo contrario. Si yo lo veo solamente para sentirme bien,
habré borrado de mi alma el real objetivo y la razón por la que el Señor convoca a su iglesia cada semana. Este primer día de la semana, que es el domingo, conforme a lo que dice la Biblia, es el momento en que el pueblo de Dios, su ejército, se prepara delante de su presencia para fortalecer su corazón, para enfrentar circunstancias adversas en el mundo. Este es el momento en donde afirmamos nuestro rostro y nuestro corazón para temer al Señor. Este es el momento en que nosotros disponemos para que como cuerpo intercedamos unos por otros para prepararnos, para poder crecer en el Señor a pesar de que todo señala lo contrario. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Yo quisiera que mientras estamos con los ojos cerrados podamos hacer un examen de conciencia de nuestro corazón y podamos preguntarnos con sinceridad delante de Dios si es que nosotros tenemos un corazón perseverante, si es que nosotros tenemos un corazón vigilante, si es que nosotros estamos preparándonos. Es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor en este momento que Él afirme nuestro corazón, que Él nos haga tener un corazón perseverante, una actitud vigilante, una disposición a la preparación a cualquier costo para poder cumplir con las demandas de lo que significa crecer en Él. Si hasta este momento tú le estabas echando la culpa, no lo sé, a las circunstancias, a tu trabajo, a tu carrera, a tu esposo, a tu esposa, a la edad de tus hijos, a tu salud, al Señor, a la iglesia, a la política, a la economía. Dejemos de culpar a otros y analicemos nuestro propio corazón. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Señor da fuerzas al que no tiene ningunas. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino, y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Señor, yo quiero pedirte en esta tarde ya tu bendición sobre tu pueblo, sobre mi vida. Pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón perseverante, constante, esforzado, un corazón tesonero, un corazón empeñado en permanecer, un corazón que no se rinde hasta no llegar a la meta, un corazón que se esfuerza por ver la obra tuya cumplida en la vida. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y cuidar con vigilancia el regalo espiritual que tú nos has entregado. Es algo que no nos pertenece. Te daremos cuentas a ti, Señor, de aquello que tú nos entregas y que nosotros derramamos por el piso. Ayúdanos, Señor, a tener temor tuyo ante esta grandeza.
Ayúdanos, Señor, a prepararnos con anticipación a aquello que vamos a enfrentar. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. Ayúdanos, Señor, a descubrir que si venimos a la iglesia el primer día de la semana es para prepararnos espiritualmente para enfrentar lo que el mundo traerá consigo el resto de los días. Señor, no permitas que tomemos a la ligera esta preparación. No permitas que sea solamente un sentimiento subjetivo de sentirme bien acerca de aquellas cosas que no son solamente para sentirme bien, sino para tener victoria. Y finalmente, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que podamos creer en lo que nuestro Señor dijo ya hace más de 2000 años y que ha firmado la fe de muchos que nos precedieron. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que yo pueda poner esas palabras en mi corazón como una espina que me haga sentir continuamente que el mundo no puede derrotarnos, que el mundo no es más grande que tú, que el mundo, Señor, y sus tentaciones no son más poderosas que tú, que finalmente, Señor, depende de mi actitud, de perseverancia, de vigilancia y de preparación para poder darte la gloria a ti, porque tú nos has dejado todos los medios, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está allí dispuesto para guiarnos a toda la verdad. Podemos, Señor, y nos tenemos unos a otros para ir consolándonos en amor y para poder sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos tu palabra preciosa que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a tomar todas estas herramientas y fortalecer nuestro corazón conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.